Vale, pues materialista, idealista, cinematógrafo, magnetófono, buen chico y sádico. Es, como en el rótulo al principio indica, es una especie de cosas que yo me he encontrado durante el intento de rodar un documental sobre Antonio Maenza. Entonces es más que nada encuentros que yo he tenido, veces que yo me he enfrentado directamente a su material y luego imágenes que me han surgido a mí a través de esos encuentros. Más que nada lo que he intentado hacer era pues, un choque directo con la obra del personaje, ya que con el personaje en sí no he podido disfrutar de ese choque y el encuentro que he tenido a través del personaje siempre ha sido a través de entrevistas de gente bastante interesante, gente a la que le he cogido mucho cariño, pero entrevistas que en su momento cuando las rodé pues me dio la impresión de que cada uno filtraba al personaje desde su propio punto de vista y yo lo que quería hacerme era una visión más personal de él. Entonces las entrevistas que he hecho me han servido mucho para documentarme sobre él, pero al final lo que he ido utilizando en la entrevista, en el documental o en el intento de documental, como le llamo yo, es esos fragmentos en los que no estábamos grabando en ese momento de entrevista y eran momentos en los que yo tampoco tenía previsto preguntar nada, pero surgían conversaciones y creo que ahí había como una verdad mayor sobre el personaje o sobre el encuentro de esa persona que yo entrevistaba con el personaje en sí. Entonces me pareció como más fiel esos momentos. Realmente es un documental que podría decir que está hecho como si dijéramos, de las costuras de un documental, que son como retales. Está todo muy sucio, mucho material fuera de campo, que no estaba rodando en ese momento. A veces ese material que se está oyendo fuera de campo, la cámara está enfocada en una ventana porque en ese momento la tenía puesta así. Entonces un poco algo que muestra también un trabajo como en proceso, que realmente es algo que Maenza reivindicaba, ¿no? el goce del proceso. Y creo que ese documental intentó ser fiel a eso, a ese goce del proceso, porque también ha sido un documental que se ha ido construyendo durante mucho tiempo y que al mismo tiempo también para mí ha sido un disfrute, para mí ha sido un camino y considero que no estaría cerrado todavía. Es una obra que en cualquier momento podría volverme a sentar y podría volverme a remontar. No lo descarto. Atrás, graba. Atrás. Vale, para. A ver qué fotograma tenemos aquí. El fotograma que vemos aquí es ¿anterior o posterior a lo que vemos ahí? Es posterior. Yo soy un personaje que con el tiempo le he ido cogiendo bastante cariño. Ha habido momentos de cierto rechazo y de conflicto conmigo mismo y de conflicto sobre todo. Pero con el tiempo, conforme he ido investigando, he ido reflexionando sobre él y he ido quedándome con mucha de la gente que tenía una relación más cercana y más humana con el personaje, he ido descubriendo una persona bastante cariñosa, bastante cercana, un tipo que, como alguno me lo escribía, bastante físico, muy de tocar, muy de estar encima de sus amigos, y una persona que trascendió lo que podría ser su obra artística, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, al final fui viendo una persona que incluso me provocaba cierta... ¿cómo decirlo? No lástima, pero que me pareció una persona muy cercana, de alguna manera. Y creo que al final eso, para mí, ha sobrepasado la vertiente artística del personaje. Sobre todo porque por la gente que me ha mostrado esa visión me ha parecido mucho más sincera, una visión mucho más sincera. No quiero decir que las otras no fueran sinceras, pero una visión mucho más sincera y cercana que cuando se me hablaba del personaje artista, del Maenza artista, porque cada uno lo ha vivido en una época determinada y su comportamiento ha sido diferente en cada una de ellas. Entonces creo que al final la esencia del personaje, un personaje que los últimos días de su vida pues salía a pasear por el campo, disfrutaba viendo amanecer, a veces lo veían paseando de la mano de su padre, un personaje que la gente que lo frecuentaba entonces, que era gente más joven, veían que disfrutaba oyendo música, bailando, yendo a comprar golosinas.
Entonces me ha descubierto una persona muy tierna, de cierta manera, ¿no? Y creo que al final me he quedado con esa persona. Nunca dejó de pensar en términos cinematográficos, un cineasta absolutamente irrepetible, al que no habría que mitificar. Él mismo supongo que reprobaría cualquier intento de erigirlo como un maldito o como un personaje de culto, pero probablemente esto resulta inevitable. Esa época refleja más sus últimos años, después del servicio militar, que parece que lo que se ha ido contando siempre es que hay un punto de inflexión en su vida. Pues el servicio militar se le aplican electroshocks, tiene una serie de... parece que su deriva esquizofrénica aumenta en aquellos años, y a partir de ahí, por lo que cuentan, es un personaje más silencioso, que sigue creando situaciones, pero no situaciones escandalosas, sino situaciones en las que a cualquier interlocutor le hacen cuestionarse cosas que previamente tenía establecidas, ¿no? Es una persona que intenta darle la vuelta a todo, ponerlo todo patas arriba, pero no por el hecho de ponerlo, sino por el hecho de ver que los estándares establecidos que tenemos, tanto social como cultural, como a nivel de lenguaje cinematográfico, hablando de sus películas, todo eran para él como imposturas que a lo mejor había que cuestionar. Entonces era un personaje que en ese aspecto como que movía mucho y agitaba mucho a la gente que tenía alrededor, que no dejó de hacerlo en los últimos años, no lo dejó de hacer, pero ya era un personaje más introvertido, más silencioso. Y creo que muchos de las personas con las que he frecuentado y con las que al final me he quedado hablan de que esa época podía ser a lo mejor la más fecunda como persona. Porque muchos también se han planteado dónde estaban las barreras de esa locura, que es una cosa que nos tendríamos que plantear todos, ¿no? ¿Dónde ponemos el límite? Y a partir de aquí, lo consideramos que ya no es sano, y de aquí para allá sí. Pues en Valencia me ha hecho plantearme muchas veces eso también.